tiempo. Yo tengo varios versículos que quiero que usted lea conmigo porque para poder criar hijos emocionalmente saludables, necesitamos un principio que todos los papás, a veces me incluyo, estamos fallando en él. Estamos no solamente fallando, sino estamos derrapándonos en un mismo punto y de ahí no avanzamos. Y es lo siguiente. Este primer punto yo le he llamado el cómo criar entonces hijos, ¿verdad? Emocionalmente saludables es a través de la paciencia. Pero aquí lo importante es cómo. O sea, cómo vamos nosotros a ser pacientes, ¿sí? ¿Cómo vamos nosotros a ser pacientes? Eh, Vamos a ver estos versículos. El primer versículo que yo te quiero en esta noche colocar aquí es, dice Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Cómo entonces podemos ser mejor padres? ¿Cómo entonces en esta noche vamos a aprender de parte de nuestro Dios que seremos mejor padres? ¿A través de qué? De la paciencia. Ay, Señor, ese nos cuesta mucho trabajo. Gálatas 5:22 al 23, más el fruto del Espíritu es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Una vez más vuelve a decir el Señor, paciencia. 3. En Santiago 5:7 al 8 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando cómo, con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. O sea, una de las cosas, anote esto por favor, una de las cosas que Dios más va a trabajar en los últimos tiempos dentro del corazón del cristiano es la paciencia. Y es que cuando yo le digo paciencia, no me refiero a esperar algo, sino a cuál es la actitud cuando yo espero un cambio, una respuesta, en algún momento mi sanidad o incluso la madurez de uno de mis hijos, ¿no? Entonces, dése cuenta, son tres versículos que ahorita le he colocado aquí en la pantalla. Son tres y me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención cómo el versículo que sigue, el siguiente, se me regresa aquí un poco, perdón. Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mire bien, de estos cuatro versículos que yo le estoy aquí compartiendo, espero que usted los haya notado. Vuelvo a repetir porque quiero que lo anote ya hasta con mayúsculas. En los últimos tiempos, el Señor, el Espíritu Santo va a tratar en nosotros como su iglesia, como en la paciencia. Nosotros podemos aprender muchas cosas en escuela para padres, muchas, porque creo que mucho de lo que nosotros aprendemos en una escuela profética para padres son técnicas, son fundamentos, son valores, son leyes, son primicias para poder guiar a nuestros hijos, pero todo lo que yo aprenda, si yo lo quiero aplicar y no tengo paciencia, Dios es ahí donde nos trata. ¿Y cómo? Porque somos impacientes, somos arrebatados, somos alocados. Pero dice la Biblia, Proverbios 16:32, mejor es el que tarda, fíjese bien, se lo voy a poner aquí, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu, que toma una ciudad. Ahora, hay otro versículo más, porque a lo mejor alguien puede decir aquí, pastor, sí, yo entiendo la paciencia, entiendo que hay que ser paciente, pero ¿y qué hacer cuando uno de mis hijos en algún momento necesita ser corregido? Dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Con esta introducción, a partir de aquí, ya nada más recuérdese que los primeros minutos, por lo regular yo trato de ocupar 8, 7 o 10 minutos para introducirnos, pero a partir de aquí comienza nuestro tema, al cual yo le he llamado cómo criar hijos emocionalmente saludables. Esta es la última escuela profética para padres. Espero poder hacer más adelante, poder ahora sí cuadrar bien con todos nuestros invitados, los horarios, las fechas. Nos ha costado mucho trabajo, mucho.
pero vamos a lograr en por lo menos esta temporada cerrarla y más adelante haremos un match con todos nuestros invitados para que no nos cancelen y no tengamos conflictos, ¿ok? Entonces, fíjese bien, vamos a comenzar. En este primer tema, al cual yo le he titulado así, ¿cómo criar hijos? Escuche bien esto, porque hay algunos, veo muy poquita participación, perdón. ¿Cómo criar hijos emocionalmente saludables? Voy a iniciar con lo siguiente. Aquí se lo voy a dejar en las pantallas. Recuerde que leímos 5 versículos hasta Proverbios. Y entonces, primeramente hay que entender que las emociones determinan las cualidades y el significado de nuestra vida. Repito, las emociones determinan las cualidades y el significado de nuestra vida. Número 2, las emociones definen nuestros valores y es necesario que los hijos aprendan hoy para que mañana sean adultos saludables. En algún momento usted ha visto en su vida jóvenes o niños que no han tenido ningún tipo de límites. Jóvenes o niños que no han tenido ningún tipo de reprensión, ¿no? De corrección. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que aprender a enseñarle a nuestros hijos si es que queremos hijos saludables? El primero de ellos, aquí ya lo había adelantado, tiene que aprender a encarar el miedo. Por favor, esto es importante. Tienen que aprender a encarar el miedo. Y en este punto, yo por mucho tiempo yo les explicaba la última vez en un CEF que tiendo a ser una persona un poco sobreprotectora con mi hijo. Mi hijo tiene 8 años, para los que no lo conozcan se llama David. Es muy activo, muy travieso. Pero una cosa es que sea travieso y otra cosa es que sea grosero. Una cosa es que sea travieso y otra es que rompa los límites, ¿no? En algún momento yo recuerdo que me decía una persona preferible que corra, que llore, que grite, que sea impaciente, que esté creciendo y madurando dentro de la iglesia que fuera de la iglesia. Pero, aquí viene el pero, porque entonces aquí alguien se puede excusar. ¿Por qué digo que las emociones determinan el significado de nuestra vida? ¿Por qué digo que las emociones determinan mis valores? ¿Por qué digo que es necesario que nuestros hijos aprendan hoy para que mañana sean adultos saludables? Porque hay muchos adultos que quieren ser perfeccionistas, sin embargo no son sociables. Que quieren ser todólogos, sin embargo no son sociables. Entonces, ¿por qué tienen nuestros hijos que aprender a encarar el miedo? Que este es el primer punto. Bueno, porque no hablamos de miedo a las serpientes, no hablo de un miedo a un león, no hablo de un miedo a una abeja, a una avispa. Hablamos de cómo lidiar con un miedo patológico, ¿sí? Porque al final la fobia es creer en una mentira. ¿Por qué nosotros tenemos fobias? Porque tú estás creyendo a una mentira. Puedes tener 1000 fobias. Puedes tener fobia a subirte a un avión, a quedarte encerrado, pero ¿por qué se desarrolló en ti? Pasó de ser un miedo patológico a ser una fobia porque tú estás creyendo de más en esa mentira. Entonces el miedo te puede desbaratar al punto de salir corriendo. Anote esto. El miedo te puede desbaratar al punto de salir corriendo. Repito por tercera vez. El miedo te puede desbaratar al punto de salir corriendo. ¿Es normal el miedo a la muerte? Lo malo es el miedo exagerado. ¿Sí? Porque una cosa es precaución y temor. O no hablamos mucho menos de cuidado. O sea, yo no hablo de cuidado, de temor o de en algún momento precaución. No, aquí hablamos de miedo. Que nuestros hijos, como dice este primer punto, aquí como lo voy a anotar, tienen que aprender tarde o temprano nuestros hijos a encarar sus miedos. Sea la edad que sea, no importa si es un joven, si es un niño, deja que tus hijos enfrenten sus miedos, ¿sí? No hablo de que no sean cuidadosos, no hablo de que no sean precavidos o temerosos, ¿no? No digo haz hijas machorras o haz hijos afeminados, no hablo de temor, de precaución, ¿verdad? De tener cuidado. Sin embargo, estamos hablando en este punto de un miedo perturbador,
de niños que muchas veces se la pasan todo el tiempo sudando y llorando por los terrores nocturnos, por las pesadillas, que ya en algún momento lo expliqué. ¿Cuál es la diferencia entre una pesadilla y un miedo nocturno? Que eso es lo que los niños padecen más, de miedos nocturnos, de terrores nocturnos, que de pesadillas. Las pesadillas son más en los adultos y el terror nocturno más en los niños. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la pesadilla uno recuerda, tiene recuerdos de que soñó, y el terror nocturno dice, no sé. Oye, hijo, pero estás privado, ¿qué tiene? No sé, solo sé que me iba en un hoyo, solo sé que vi imágenes, solo sé que vi demonios. Ok, entonces no logran recordar con tanta, como con tanta memoria fotográfica, como cuando es una pesadilla. Entonces, hablo en este momento de que ellos tienen que enfrentar sus miedos que los perturban, ¿sí? ¿Por qué? Porque anote esto, por favor. Los miedos, los padres somos los que implantamos el miedo en nuestros hijos. Vamos a anotarlo con mayúsculas. Los espero. Los padres somos los que implantamos el miedo en nuestros hijos. No lo que ven, no lo que escuchan, no YouTube, no TikTok, nosotros. Porque muchas veces David se me ha acercado a preguntar cosas que yo lo desmiento, ¿sí? Por ejemplo, hace poquito traía que tenía miedo de que iba a temblar. Y que él soñaba que sonaba la alerta sísmica. Papá, va a temblar. No, hijo, no va a temblar. Ten fe, no va a temblar. Si yo le digo, con tal de aventajarme y con tal de que se porte bien, le injerto un miedo, sí va a temblar porque te portas mal, lo acabé. Entonces repito una vez más, los padres somos los que implantamos el miedo a nuestros hijos, ¿sí? El miedo es algo que se planta en los niños, no es algo que nace, no es algo con lo que chocan, nosotros lo podemos plantar en nuestros hijos. Y cuando un niño vive con miedos implantados, se va a volver un adulto inseguro. ¿Usted se acuerda de un adulto inseguro? Un adulto que no le gusta hablar en público, un adulto que no le gusta... Yo conozco jóvenes de 17 años que cuando van a Burger King le dicen a la mamá, tú pídeme mi hamburguesa. Que cuando van por ejemplo, a comprar una tarjeta de estas para los videojuegos, no quieren pagar en el cajero, no quieren pagar ahí en la caja del Walmart, del Soriana, y mandan a la mamá, tú paga por mí. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque tu papá no le has ayudado a romper ese miedo. Hijo, no te va a pasar nada. Ve y habla tú. Estamos haciendo hijos antisociales. ¿Queremos que sean hijos sabios? Bueno, no sabios, hijos inteligentes, que se memoricen todo, ¿verdad? Como una computadora, con una supermemoria de muchos gigas, pero no son sociales. No son sociales porque no caben en ningún grupo. No son sociales porque no saben pedir, no saben agradecer, no saben decir por favor, no saben decir gracias. Es más, no saben decir buenos días. Muchas veces nos equivocamos nosotros en simplemente a nuestros hijos acostumbrarlos. Es que no te quieres saludar. ¿Cómo? No, saludas. Porque yo no voy a crear un hijo que se vuelva antisocial, un maleducado. Hijo, cuando yo veo a David que saluda. No, es que me da pena. Saluda. ¿Cómo éramos nosotros criados? ¿Usted se acuerda? ¿Cómo fuimos criados? Muchas veces era, por favor, gracias. A veces se le daba hasta un beso a la mamá, al papá, se le hablaba hasta de usted. No digo tal vez que lleguemos a ese nivel, pero sí por lo menos crear en nuestros hijos que rompan esos miedos. Entonces, debemos, escuche bien esto, separar lo que es el miedo, el temor, la precaución, ¿sí? Como defensa, porque nuestros hijos tienen que aprender a tener miedo, precaución, cuidado, cuando una persona quiere hacerles algo, meterles la mano, tocarlos, abusarlos. Eso es un miedo de defensa, pero otra cosa es un miedo paralizante. Cuando se orinan, cuando no quieren avanzar, cuando sudan sus manos. O sea, yo le he dicho a mi hijo, tú no permitas que nadie toque tu cuerpo, sea quien sea. Llámese familia, llámese hermano de la iglesia, llámese quien sea. Tú no puedes permitir que nadie toque tu cuerpo. Lo que hago es, yo le he enseñado a mi hijo a defenderse, escuche, a defenderse de un abuso. Nunca le he enseñado a mi hijo, si te pegan, pega. No, 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 no. Yo te enseño, hijo, que si alguien te quiere tocar, no dejes que te toquen.
Porque una cosa es el miedo como defensa, la precaución, el cuidado, ¿sí? Como defensa, y otra cosa es el miedo paralizante. Tenemos hijos paralizados que no saben hablar, no saben pedir, no saben solitos. A lo mejor si tú los mandaras a algún lugar, ¿qué harían? ¿No? Los vamos poco a poco inutilizando, los vamos discapacitando al punto de que dependan de nosotros, de que dependan para de repente meter algo al horno de microondas, ¿no? Entonces comenzamos poco a poco a ser parásitos de nuestros hijos cuando tenemos miedo, porque nosotros somos los que les implantamos ese miedo y le decimos, sabes, ni siquiera uses el horno de microondas porque vas a explotar la casa. No, enséñalo. En el horno no va nada de metal porque explotas la casa. Y vamos haciendo a nuestros hijos más independientes, que se pongan su ropa, que se vistan solitos, que se laven sus dientes, que se bañen solitos, ¿no? En algún momento hay que enseñarles que los muertos no se pueden levantar más, ¿sí? Porque hay una moda de los zombies. Tú enséñale a tu hijo con la Biblia. Hijo, la Biblia dice que los muertos no se pueden levantar más. ¿Por qué? Porque dice está establecido está para el hombre que muere una sola vez y para después vender el juicio. Es diferente cuando Jesús va a resucitar a los muertos en Cristo. Pero nuestros hijos tienen que conocer la verdad, la palabra de nuestro Dios, ¿ok? Entonces escuche bien esto. El miedo nocturno se puede vencer. Hay muchos de nuestros pequeños que no se quieren ir a dormir a su cama porque tienen un miedo nocturno. Se puede vencer. Al menos, por ejemplo, con mi hijo David, ya tiene años, tiene por lo menos unos 2, 3 años que ya él ya no se durmió nunca más con nosotros porque le ayudamos a vencer ese miedo. Le ayudamos a que pudiera dormir con luz apagada, ¿sí? Y hay que enseñarles, escuche bien esto, que la sangre de Cristo existe y que es más poderosa que cualquier monstruo, cualquier sombra, cualquier duende, cualquier no sé qué. Enséñele usted a través de la palabra y empodérelo. Mire lo que dice, por ejemplo, la Biblia en este versículo de Mateo 4:16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Usted tiene que enseñarle a sus hijos que le servimos a un Dios de luz. ¿Sabe por qué le estoy enfatizando tanto este tema? Porque la mayoría de las personas que se acercan conmigo para que yo ore por sus hijos, siempre es el mismo tema, pastor, mi hijo tiene miedo a la oscuridad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros podemos revertir lo que él está aprendiendo a través de las tinieblas, a través de todo ello. Y vamos, esto me va a dar luz al siguiente punto, que es número 2. Trabajemos en la identidad de nuestros hijos. Mire, ¿sabía usted que solo hay 2 versículos en la Biblia? Lo voy a dejar un poquito más para que usted lo pueda aquí copiar. ¿Sabía usted que solo hay 2 versículos en la Biblia? Solo hay 2 versículos en la Biblia donde la Trinidad estuvo junta, ¿verdad? Por lo menos yo sé que hay más momentos donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron juntos, y más en un texto bíblico. Yo sé que hay más que no están en la Biblia, porque es obvio que ahorita la Trinidad siempre han estado reunidos, pero cuando la Biblia los describe juntos, por lo menos son 2 versículos. El primero es Génesis 1:1, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Hagamos, hablando el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y el segundo es cuando Jesús fue bautizado en agua. Dice que él bajó a las aguas, se bautizó, se abrieron los cielos y una voz que decía, bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y las palabras fueron, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. ¿Se acuerda? A ver, póngame si usted se acuerda de esos 2 versículos. Bueno, cuando nosotros trabajamos en la identidad de nuestros hijos, ellos podrán vencer la depresión y la tristeza. ¿Cómo, pastor? Sí. Si nuestros hijos no tienen identidad, nunca van a poder vencer la depresión y la tristeza. ¿Por qué? Porque el complejo de inferioridad es la raíz de muchos problemas. ¿Quiénes somos? Es muy importante. Entonces, después del bautismo vino la identidad sobre Jesús como hijo, porque los cielos se abrieron, la voz. Imaginen ustedes ese momento tan hermoso donde el Padre con una voz poderosa le dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. ¡Wow!
Todos necesitamos sembrarle a nuestros hijos que son amados por nosotros como padres. Aunque se equivoquen, aunque fallen, te amamos. Hijo, te amo. Aunque te equivoques, te amo. Te amo. Siempre siémbrale a tu hijo que lo amas. No importando sus equivocaciones, no importando si no sacó 10, ámalo. Porque la identidad, cuando nuestros hijos no tienen identidad, se van al lesbianismo, se van al homosexualismo, porque tú como mamá y como papá no les has implementado en su corazón, no has implantado, perdón, en su corazón, identidad. Hay 3 tipos de homosexualismo y lesbianismo: por falta de identidad, por imitación y por violación. A ver, ¿quién lo puede poner? Insisto, hay muy poquita participación, pero yo espero que usted va a participar. Amén. Despertemos a los que están ahí apagados. Hay 3 clases, 3 cosas que llevan a nuestros hijos al lesbianismo o el homosexualismo, que es violación, imitación y falta de identidad. ¿Ok? Por eso muchos, escuche bien esto, cuando nuestros hijos no tienen identidad, se acostumbran a ser tratados como un número. Por ejemplo, cuando en la escuela les dicen, tú eres el 7, tú eres el 21, tú eres el 33, muchos son tratados como número. Entonces así van a crecer creyendo que son números. Por ejemplo, cuando ellos llegan con el médico, dice el médico, ya llegó el paciente. Cuando llegan a la tienda ya llegó el cliente. Cuando llega a la iglesia ya llegó el hermano. Pero tú debes de decirle, tú eres mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. ¿Sí? Tú eres mi hijo amado y me complaces. Te amo, hijo. Tú no eres un número, no eres un cliente, no eres un hermano más, no eres un paciente. Eres mi hijo. Eres mi hijo amado. Te amo. Yo creo que merecería a nuestros hijos, antes de irse a dormir, que tú vayas en esta noche y le digas, te amo hijo, te amo hija. No le digas, escuche bien esto, no le digas, ya llegó el de en medio, no le digas, ya llegó el más grande, no le digas, ya llegó el último, porque siempre se sentirá como el último. Escucha, no le digas, ya llegó el chico, porque siempre se sentirá chico. Cambia tu palabra, cambia la manera en la que tú te describes con tus hijos para que no se sientan los últimos ni los chicos, ¿sí? Porque somos imagen y semejanza de Dios. Mire que este domingo usted va a aprender cosas poderosas en el lanzamiento de mi libro. Ahí hablo mucho de ello, hablo mucho de lo que tiene que ver cuando dijo el Padre, ¿verdad? Que seremos hechos a su imagen y semejanza. ¿Qué significa cuando el Padre dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Usted está invitado este domingo al lanzamiento oficial de mi 10º libro, titulado Lecciones del Edén. Y bueno, pues ahí habrá ya tengo aquí, mire, ya están aquí los libros. Aquí están, mire. Aleluya, mire nomás. Ahí está el libro, mire qué guapetón salió la familia. Y aquí está el libro, mire. ¿Lecciones de qué? Del Edén. ¿Ven? Entonces, bueno, pues este fue un comercial cortito. Porque quise invitarlo para que usted no falte en Ancla, Coyoacán y en Ancla, Jusco, ¿ok? Entonces vamos a continuar aquí. Recuerde que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Ahí va a aprender que somos y fuimos hechos a su imagen y semejanza en 3 cosas. Porque esto es importante, ya más se lo voy a dar con más calma, con más paciencia, pero quiero que escuche esto. ¿Por qué fuimos hechos imagen y semejanza? Porque son 3 cosas: personalidad, moralidad y espiritualidad. Ahí ya lo va a ver usted un poquito más. Entonces, por eso Jesús nunca fue afectado. Fíjate que fíjese hermano, que nunca Jesús fue afectado cuando lo llamaron carpintero, el hijo de José, el hijo de María, el falso Mesías, endemoniado, falso profeta, hereje, falso Mesías. Bueno, qué tanta tontería y estupidez no dijeron contra el Señor. Pero ¿por qué no le afectó? Porque su padre le dio comida de identidad. Escuche esto. Su padre le dio una dieta de identidad. Por eso a él no le afectó que le dijeran, ahí va el carpintero, ahí va el falso Mesías, ahí va el falso rey de los judíos, ahí va el hereje, el endemoniado. No. Mientras usted le dé a sus hijos comida de identidad, una dieta de identidad, sus hijos no va a importar
todo lo que le afecten. Anote, por favor, veo muy poquita participación. Yo creo que ahorita usted tendría que estar anotando, le voy a dar a mi hijo una dieta de identidad. ¿Sí? Veo muy poquita participación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué? Porque no hubo invitado, no va a poner unos comentarios. Ok, bueno, mi comida, decía Jesús, es hacer la voluntad de mi Padre que me envió. O sea, Jesús nunca andaba mendigando paternidad. No, por eso cuando una persona no tiene identidad, anda de iglesia en iglesia, porque realmente cuando alguien tiene identidad, paternidad y herencia, no se mueven de iglesia. ¿Por qué? Porque hay paternidad, identidad y herencia. La gente anda de iglesia en iglesia buscando identidad, donde sentirse identificado. Entonces mi comida es hacer la voluntad de mi Padre que me envió. Ayuda a vencer el complejo de inferioridad cuando tú le das identidad a tu hijo. Enseñemos a nuestros hijos a encarar los miedos. Enseñemos a nuestros hijos a encarar el rechazo. Sí, los niños pueden crecer mediante una dieta de rechazo y de tristeza. Vámonos al revés, porque veo aquí que varios ya le están poniendo que van a poner una dieta de identidad. Bueno, yo te pregunto, y con mucho amor, ¿y qué tal si tú a partir de este último año, 2023 o 2022, en vez de darle una dieta de identidad, le estabas dando una dieta de rechazo? Le estabas dando una dieta de tristeza. Por eso es importante cambiar la dieta, decirle, hijo, tú tienes identidad. Porque yo no quiero que tú al rato me digas que eres lesbiana, que eres gay. ¿Por qué? Porque tienes una identidad clara. ¿Ok? Entonces, número 3. Vamos avanzando porque, híjole, mi tema es muy largo y aquí yo estoy wiri. Perdón, voy a avanzar. Número 3. Las emociones en un niño no pueden ser negadas, reprimidas, suprimidas, ignoradas. ¿Por qué? Porque somos seres tripartitos y nuestra alma es la sede de nuestras emociones. Hay gente que dice, hombre que llora no es hombre. Eso es macho, eso es misógino. ¿Por qué? ¿Sabe? Cuando nosotros hablamos de las emociones en un niño, hay niños que cuando cambian de escuela a otra escuela, hay papás que andan de mudanza en mudanza toda su vida y ellos pasan por luto. Pero el luto de un niño siempre tiene un inicio y tiene un fin. Lo malo es dejar que nuestros hijos vivan controlados por sus emociones y en un luto constante. Cuando las emociones dominan, el resultado es desastroso. Fíjense bien, usted entre más vea a una persona dominada por sus emociones, siempre esa persona va a estar en desastre. La gente que es dominada por sus emociones nunca tiene dinero. Siempre están enfermos, siempre están en problemas, siempre están en chismes. No dejes que tus emociones te controlen. ¿Sí? No dejes. Porque, repito, dejar a nuestros hijos que vivan controlados por sus emociones vivirán resultados desastrosos. Fíjese, hay una historia de un hombre que en el cumpleaños de su propio hijo comenzaron a discutir. Esto fue en Estados Unidos, fue una historia verídica. Comenzó a discutir con su hijo. Comenzaron a pelearse a golpes. El papá corrió a todos sus amigos, a los invitados. Y después de una pelea donde comenzaron a ensangrentarse, el chico tenía más o menos como 17 años. Usted sabe que en Estados Unidos muchas de las personas andan pues hasta armadas. Usted se ha dado cuenta, por ejemplo, cuando un padre está en Estados Unidos y tiene un hijo en el high school, ¿se imaginan cuánto han de orar para que no salga un loco y no dispare y mate ahí? ¿Cuántos muertos ha habido en Estados Unidos en escuelas? Porque los jóvenes no saben controlar sus emociones. Entonces, ¿por qué le cuento esta historia? Esta historia es verídica, sucedió en una escuela en Texas. Entonces se pelea en el cumpleaños, el papá con el hijo, era el cumpleaños del hijo, por supuesto. El papá mató con un arma a su hijo para después con esa misma arma dispararse y suicidarse en la misma fiesta. Hermanos, cuando yo leí esta historia, dicen que fue algo caótico, horrible. Porque los invitados que todavía estaban en el proceso de salirse, después de ver cómo el padre mató al hijo y cómo él se suicidó, se disparó en la cabeza, aquí en la boca, explotó su cabeza, los invitados regresaron tras oír las detonaciones y ahí se hace un resumen en esta historia con algo tan triste como el papá no supo controlar las emociones, por lo tanto el hijo nunca sabrá controlar sus emociones.
Entonces luego nosotros nos preguntamos, ¿por qué mi hijo será tan violento? ¿Por qué mi hijo será tan gigoló? ¿Por qué mi hijo será tan codependiente a las mujeres? ¿Por qué mi hijo anda de chica en chica? ¿Por qué mi hija es tan atrevida y anda vestida casi semidesnuda? Porque no saben, nuestros hijos nos ven a nosotros que no nos sabemos controlar, ¿verdad? Nuestras emociones. Entonces, ¿cómo nuestros hijos van a saber dominar en el Espíritu Santo sus emociones si nos ven a nosotros que no lo hacemos? Porque entonces este hombre fue gobernado y controlado por sus emociones al punto de matarse, bueno, de matar a su hijo y matarse a él mismo. Usted me va a preguntar, ¿y dónde estaba la mamá? Resulta que la mamá estaba harta de este hombre, los abandonó a los dos, se agotó y terminó esa historia convirtiéndose en una historia verdadera de terror. ¿Cuál es la salud? ¿Cuántos no queremos salud? Bueno, pues la salud, escuche bien esto, la salud está en el equilibrio entre la mente, voluntad y emociones. Entre más equilibrado usted sea, más salud va a tener. A ver, anótelo con mayúsculas. Entre más equilibrado en la vida soy, más salud voy a tener. ¿Pero qué equilibrio? Mente, voluntad, emociones. Si yo me dejo guiar por mi voluntad, no voy a avanzar. Por mis emociones voy a hacer lo de esta historia tan terrible. O en mi mente hay gente que tienen bien sus riñones, bien las rodillas, bien el hígado, todo tienen bien, pero su mente los lleva a la cama a estar deprimidos todo el tiempo. Hermanos, yo le pregunto a usted, ¿qué pasa en la cabeza de un hijo que ve a su madre llorando todo el tiempo? ¿Qué pasa en la mente de un hijo que ve a sus padres discutiendo todo el tiempo? ¿Qué pasa en un hijo que ve a su padre golpeando todos los días a su esposa o gritando? La pregunta que yo te quiero hacer es, ¿cómo fueron tus padres en casa cuando tú eras un niño? Porque los hijos van a reproducir cómo respondemos en momentos de tensión. Nuestros hijos van a reproducir cómo respondemos o reaccionamos en momentos de estrés. Nuestros hijos van a reproducir cómo reaccionamos en momentos de persecución, en momentos de crítica. Nuestros hijos van a reproducir cómo reaccionamos en momentos de prueba, de desierto. Si tu hijo te ve que en medio de la tentación tú te mantienes firme, él cuando sea grande va a mantenerse firme en medio de esa tentación. Quiero ir terminando con esto, porque a partir de aquí quiero cerrar hablándote de 5 claves, 5 llaves para crear hijos emocionalmente saludables, ¿ok? Mientras yo veo aquí en los comentarios quién está participando, vamos por la última parte, creo que esta escuela profética tiene el propósito de poder llevarnos a poder criar, ¿verdad? Hijos emocionalmente saludables. Quiero ver quiénes están aquí en esta noche para mandarles un saludo y pedirles que participen. Mari Galicia, gracias, hermana Elia Almaraz, Lupita Fragoso, Katia Gómez, Gilberta Delgado, hermanita, hasta Ancla Iguala. Ay, hermana, usted siempre está conectada. Bendiciones. Sur Rodríguez, Yoli Muñiz, Carmen Rivas, Arler Robles, Pau Cárdenas. Póngame hola, póngame algo ahí, aunque sea una lengua, ahí sáqueme la lengua o algo para saludarle porque no me mandan saludos. A ver, Josefina Araujo, ¿quién más? Juan José Altamirano, Cecilia Sierra, hasta León, Guanajuato, Antonio Ballesteros. Pues son muy poquitos, los demás no me saludan, pues no sé si a lo mejor están ahí conectados. Bueno, ahí va. Entonces, quiero cerrar con esto. 5 llaves para criar hijos emocionalmente saludables. Número 1, la primera. Cree un ambiente que alimente crecimiento. ¿Cómo se crea un ambiente que va a alentar crecimiento? Bueno, tienes que hacer de tu hogar un ambiente estimulante, una casa donde tus hijos se sientan valorados. Muchas veces los padres pasan más tiempo corrigiendo, edificando, enseñando, que tratando a sus hijos con respeto. Y cuando el hijo se equivoca debe de ser corregido, pero cuando acierta y hace las cosas bien debe ser aplaudido, celebrado y valorizado. A ver, yo quiero que escriba esto, por favor. Cuando el hijo se equivoca debe ser corregido. Es más, póngalo con mayúscula. Cuando el hijo se equivoca debe ser corregido, pero cuando hace las cosas bien
debe ser aplaudido, celebrado y valorizado. Repito, una vez más, cuando el hijo se equivoca debe ser corregido. Nada de que no, yo no corrijo a mis hijos. Es que el problema de no corregir a un hijo es que tu hijo ya no va a caber en ningún lado. Cuando un hijo se vuelve desobediente, grosero, rompe todo, no respeta límites, no respeta casas ajenas, no tiene valores, no tiene principios, no saluda, no dice por favor, gracias, nadie lo va a querer cuidar. Sí, lo peor que puede existir es alguien que huye al cuidado de un hijo. ¿Por qué le huyen al cuidado de tus hijos? Porque tus hijos no están bien educados. Entonces, si un hijo, repito una vez más, si tu hijo se equivoca, corrígelo. No tengas miedo de corregirlo. No tengas miedo de corregirlo. Pero cuando tu hijo hace las cosas bien, entonces debe de ser aplaudido, celebrado y valorizado. Repito, cuando tu hijo hace las cosas bien, debe de ser aplaudido, corregido y valorizado, ¿sí? Aplaudido, celebrado y valorizado. Ay, no sé qué están escribiendo aquí. hay algunos que están escribiendo cosas bien raras, ¿eh? Como de que cuando ponen aquí, cuando el hijo se equivoca, tiene que ser aplaudido, celebrado y valorizado. No, no, a ver, escríbalo bien. Cuando el hijo se equivoca, debe ser corregido. Y debe de ser, cuando acierta, cuando hace las cosas bien, entonces debe de ser aplaudido, celebrado, valorizado. Amén. Pero muchas gracias por los que escriben. Muy bien. Número 2. Este es bueno. Aquí va a estar tremendo este número 2. No adultice a sus hijos. No sé si está bien escrito adultice. A ver, Pau. A ver, anciano Cris, que ustedes son buenos en la ortografía. Ayúdenme. A ver si me puede mi esposo escribir aquí en los comentarios si sí está bien escrito, porque no quiero anotar algo erróneo. No sé si es con C o con Z, anciano Cris. Ok, no los amados hermanos, con todo respeto, con todo amor, no es con el afán de atacar a nadie, pero ¿por qué digo no adultizar a nuestros hijos? Porque muchas veces cuando el papá no hace la función, queremos hacer al hijo como si fuera nuestro esposo. No, tu hijo no es tu esposo, tu hijo no es tu proveedor, tu hijo es tu hijo. No hagas a tu esposa, a tu hija como tu esposa no es tu cocinera, tu esposa no es tu planchadora, tu esposa no es tu sirvienta, ¿sí? Son tus hijos, no son tus proveedores, por favor, papás, sus hijos son hijos, no proveedores, sus hijos son hijos, no esposos. Si tu esposo no es un pavo y no se pone las pilas, no importa, o sea, no es necesario que tú lo celebres o que tú lo publiques o que tú lo postes, no. Pero realmente nuestros hijos, yo no estoy criando a mi hijo David para decir, yo voy a esperar a que mi hijo se vaya a la NASA para que un día, me saque de ser pastor, me eche yo a la cama y me mantenga. No, es mi hijo, no mi esposo. Es mi hijo, no mi proveedor. Es mi hijo, no mi guarura. Es mi hijo, es mi hija. No, no mi sirvienta, no mi cocinera, no mi esclava. Si tu hijo tiene 5 años, tiene que ser educado como un niño de 5 años. Si tu hijo tiene 10 años, edúcalo como alguien de 10 años. No los adultices. No los adultices. Hay pláticas que no pueden, no deben de escuchar. Ese es el error y yo me incluyo que muchas veces permito que David escuche pláticas que no debe de escuchar y eso lo adultiza, ¿no? Entonces el error es cuando los padres hablan con sus hijos como si fueran adultos. Y a veces comienza la mamá a hablarle cosas al hijo. Fíjate que tu papá fue un irresponsable, me abandonó, te abandonó y bla, bla, bla. Cada niño es único. Y algunos padres dicen, no sé por qué este hijo me salió tan mal. ¿Cómo? Ay, no sé por qué este hijo me salió tan chueco, ¿verdad? Pues yo no sé por qué mi hijo me salió tan mal si eduqué a todos de la misma forma. Yo no sé por qué mi hija me salió tan mal si traté a todos de la misma forma. Yo no sé por qué mi hijo me salió tan torcido, tan mal, si a todos los traté con igualdad. Ahí está el problema. Uno te salió a lo mejor melancólico, el otro flemático, el otro sanguíneo, el otro te salió a lo mejor colérico. Todos tus hijos son diferentes.
No puedes meter a tus hijos en una misma canasta porque cada crianza es única. Anótelo, por favor. Cada crianza es única. Cada hijo tiene su personalidad, cada hijo tiene su temperamento, cada hijo tiene su carácter. Cada hijo es único. No trates a todos por igual. ¿Sí? Trata a tus hijos de manera diferente. Número 3, para ir avanzando y cerrando porque el tiempo se va. Número 3. Dice aquí antes del pasar al 3, la adultización es el proceso al que se someten a los niños a vivir una vida de adultos antes de tiempo, estimulándoles para que se conviertan en los más brillantes, haciéndoles partícipes de un mundo frenético y cada vez más exigente, consiguiendo estresarlos y desmotivarlos sin apenas permitirles jugar. Si tú a tu hijo lo tienes trabajando, cuando tu hijo tiene toda una edad de jugar, ahí hay un problema. ¿Sí? No lo adultices. Porque cuando sea grande y se case, va a querer vivir lo que tú le interrumpiste. La niñez que tú le interrumpiste, la adolescencia que tú le interrumpiste. Y va a descuidar a su familia por tu culpa. Número 3. Esté siempre disponible para su hijo. Por eso tiene acento en la E. Esté siempre disponible para su hijo. El mayor reclamo de los hijos, escuche bien esto. El mayor reclamo de los hijos es: mi papá tiene tiempo para sus amigos, mi papá tiene tiempo para la iglesia, mi papá tiene tiempo para servir, mi papá tiene tiempo para el trabajo, mi papá tiene tiempo para el fútbol, mi papá tiene tiempo para los hermanos, mi papá tiene tiempo para todo menos para mí. Y esta historia es real, Escuche bien esto, al final de cuentas, hay una historia de una persona que se llama Jorge Vergara. Él ya falleció, él ya partió. Pero dice que él estaba en una reunión donde se jugaban millones de dólares. Estaban en juego millones de dólares. Eso usted lo puede buscar en YouTube. Historia de Jorge Vergara. Y dice que esa historia estaba Jorge Vergara en una reunión donde estaban viendo el tema de las chivas. El valor de las chivas son millones de dólares. Y dice que entró su secretaria, lo interrumpió y le dijo: su hija está allá afuera y quiere hablar con usted. Escuche, Jorge Vergara detuvo la reunión y les dijo: tomen unos minutos para café. Voy al baño, para ir al baño o para comer un snack, para lo que quieran, que tengo que atender a mi hija. Eso le enseñó a todos los directivos de esa mesa que escuche bien esto, ningún suceso justifica el abandono de tu familia. Ningún suceso justifica perder a un hijo. Ningún suceso justifica no atender a tu esposa. ¿Sí? Ningún ministerio justifica abandonar a tu familia. Ningún trabajo justifica perder un hijo. Nada. O sea, hay gente que a veces por deporte abandonan a su familia. Busca estar disponible para tu hijo. A veces nuestros hijos lo que más anhelan es disponibilidad. Que nosotros estemos disponibles. ¿Por qué? Porque si tú no estás disponible para tu hijo va a buscar las drogas. Si tú no estás disponible para tu hijo va a buscar el sexo, la pornografía. Si tú no estás disponible cuando tu hijo está en crisis, va a buscar malas amistades. Si tú no estás disponible cuando tu hijo está pasando un momento caótico, un momento difícil, va a terminar buscando a una persona de su misma edad. ¿Y qué le puede dar? ¿Qué consejo le puede dar a una persona de su misma edad? Tu tiempo es la moneda de mayor valor para tus hijos. Póngalo, mi tiempo es mi mayor moneda de valor para mis hijos. Si usted quiere crear un ambiente que favorezca el crecimiento de sus hijos, esté disponible siempre. Número 4, mire, escuche y después hable. El problema de nosotros los papás es que siempre hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y después oímos. Cuando realmente primero tenemos que oír. Por eso Dios nos dio 2 orejas para oír más y una lengua para hablar menos. ¿Por qué? Porque en todo proceso de comunicación con sus hijos, escuche esto, es más, le invito a que lo pueda escribir. Escuche, en todo proceso de comunicación con sus hijos, las palabras cuentan solo un 7%. En todo proceso de comunicación con sus hijos,
Las palabras cuentan un 7%, el tono de voz un 38% y un abrazo un 55%. Súmelo, ¿cuánto da? 7 más 38 más 55. 7% las palabras, 38% el tono de voz y 55% un abrazo. ¿Cuánto suma? 100%. El 55 es un abrazo, el 38 el tono de voz y el 7% las palabras. Nuestros hijos entonces van a escuchar más un abrazo genuino que nuestras palabras. Si solo hablamos, perdemos lo que nuestros hijos nos intentan comunicar, ¿verdad? Si solamente estamos hable y hable y hable y hable, llegará un momento en donde nuestros hijos dicen, no quiero hablar contigo, papá. No quiero hablar contigo, mamá. Y por último, el número 5. Con esto voy cerrando. Número 5. Aprende el arte de hacer buenas preguntas. ¿Por qué? Porque una buena pregunta puede significar muchas cosas positivas para tus hijos. ¿Sí? Permite que tus hijos expresen sus sentimientos y sus emociones. ¿De qué? Tus hijos tarde o temprano necesitan expresar su rabia, su culpa, su desánimo, su miedo, su tristeza. ¿Cómo hacer preguntas sabias? Mira, cuando tú le quieres predicar a alguien, usas muchas cosas para llevarlo a los pies de Cristo, ¿sí o no? A lo mejor les hablas del infierno, les hablas de las señales que se están cumpliendo. Pero a un hijo, fíjate bien, a un hijo, tú quieres entrar, tú dices, pastor, quiero cerrar con esto. Yo no tengo buena comunicación con mis hijos. No sé cómo mejorar la comunicación con mis hijos. Hay 2 preguntas que te pueden ayudar. La primera, hijo, ¿para ti qué es el amor? Vas a abrir un hermosísimo corazón de tu niño. Cuando tú le dices, hijo, ¿para ti qué es el amor? Tu hijo entonces en ese momento va a comenzar a decirte, pues el amor es cuando tú pasas tiempo con la gente, el amor es cuando das rosas, cuando das chocolates, y va a comenzar tu hijo a llorar y a decir, mamá, yo no siento tu amor. Mamá, hace mucho que yo no me siento amado. Y pasaste de una pregunta a abrir el corazón. Y la segunda pregunta es, ¿qué es para ti la muerte? Hijo, ¿qué es para ti la muerte? Y te va a terminar diciendo muchas cosas. Hijo, ¿para ti qué es la soledad? No, pues la soledad es cuando te abandonan. Okay. ¿Qué es para ti el abandono, hijo? Y te va a terminar diciendo, me siento abandonado. Me siento solo. Me siento sola. Y es ahí donde el Señor nos empieza a usar con preguntas sabias para decirle a nuestros hijos, perdóname, perdóname. Si he fallado, perdóname, hijo, perdóname. Y le empiezas a dar un abrazo y Dios va a empezar a restaurar. Padre, yo en esta noche oro para que tú restaures, Señor, nuestra relación con nuestros padres, con nuestros hijos. Pues tu palabra dice, Señor, yo haré volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Padre, oro para que en esta noche tu espíritu sople como un viento restaurador. Padre, oro para que toda persona que esté escuchando esta última escuela profética para padres haya sido ministrado, hayan sido enfocados, hayan sido, Señor, llevados por tu espíritu para abrir su corazón y decir, Señor, yo he fallado, yo te necesito, Señor, yo quiero que tú me ministres, que me ayudes a ser un mejor padre, que me ayudes a ser una mejor madre. Oro en esta noche, pon tus manitas así para recibir esta oración. Padre, oro por toda persona que en esta noche se siente en culpabilidad, que puedan sentir, Señor, que no han hecho un buen trabajo como padres, que se han equivocado con sus hijos. Quita esa culpa del diablo y yo te pido, mi Dios, los que somos padres necesitamos mucho de ti. Necesitamos mucho de ti. Ayúdanos a nuestros hijos darles identidad. Ayúdanos, Padre, a nuestros hijos, Padre, a sembrarles tarde o temprano, Señor, a través de la paciencia, como dice estos versículos, ser pacientes con nuestros hijos, a corregirlos para hallar descanso, no a maltratarlos, sino a corregirlos con amor. Padre, que aprendan a encarar el miedo. Ayúdanos a sembrarles a ellos no el miedo, sino la verdad. Padre, te pedimos que tú nos ayudes para darles identidad a nuestros hijos. Como tu palabra dice, los cielos se abrieron y la voz del Padre
diciéndole al Hijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí estaba el Espíritu Santo en forma de paloma, el Hijo bautizándose y el Padre en los cielos hablando. Señor, ayúdanos, Padre bendito, a que nuestros hijos no neguemos, reprimamos, suprimamos, ignoremos sus emociones. Padre, yo te pido en esta noche que tú nos ayudes a crear un ambiente que aliente el crecimiento. Padre, ayúdanos a no adultizar a nuestros hijos. Padre, ayúdanos, Señor, a que siempre estemos disponibles para nuestros hijos. Ayúdanos, Padre, a escuchar más de lo que podamos hablar. Y por último, ayúdanos, Señor, a